Evangelio del día con... Juventud Toro Predicadores. Vaya el saludo para todos ustedes, queridos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vayan al saludo a todos ustedes que están siguiendo el Evangelio del día en este su canal de evangelización. Saludos cordiales a la distancia. Vaya nuestro más íntimo abrazo espiritual a todos ustedes que están siguiendo hoy la palabra de Dios. Hoy el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. La visita de María a su prima, ¿qué? A su prima Santa Isabel. Ayer estuvimos compartiendo para las personas que estuvieron con nosotros el Espíritu Santo, esa gran fuerza de Dios. Pero no solamente la fuerza de Dios, sino que debe también ser fuerza para cada uno de qué? Para cada uno de nosotros. Aquel que nos mueve, recordamos una de las características, espíritu de valentía, no es espíritu de timidez ni espíritu de vergüenza, que nos va a estar recordando las cosas y que va a ser ese amigo fiel, el que va a estar siempre en nuestra vida, que es esa persona, o no es esa persona, es el Espíritu Santo. Aquel que nos va a decir esto está bien, o que nos va a recordar lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy queremos hablar nuevamente de la Virgen María. ¿Para qué? Para que el que quiera creer, crea. El que se niegue a creer, pues ya no queda en nuestras manos ese si ustedes quieren o no quieren creer. Estamos invitados y lo que Dios nos manda es a predicar el Evangelio. Porque en la misma Biblia nos dice, muchos dicen, Pablo sembró, Apolo regó. Y es verdad, Pablo siembra, Apolo riega, predican y infunden y proclaman el Evangelio. Pero aquel que hace crecer y aquel que hace germinar es Dios. Y si Dios quiere de que esa palabra dé fruto, esa palabra va a dar fruto. Pero si Dios no permite que esa palabra dé fruto, pues esa palabra no va a dar frutos. No nos pongamos a matarnos la cabeza muchas veces de que porque prediqué a lo mejor al grupo de catequesis, al grupo de confirmación, y muchos no lo quisieron creer, muchos no lo quisieron obedecer esa palabra, pues entonces me aflijo y me pongo mal y creo que estoy haciendo mi labor o no la estoy haciendo correctamente. Dios es el que hace germinar, Dios es el que hace crecer, Dios es el que hace que la semilla brote, Dios es el que hace la obra. Dice la Biblia, así como el agua cae, así como la nieve cae a la tierra y no vuelve sin haberla empapado completamente, así será la palabra de Dios. ¿De qué va a ser su obra? Va a ser su obra a su tiempo, va a ser la obra a su tiempo, es verdad. Siembren un arbolito ustedes hoy y vayan mañana a ver si el arbolito ya está grandote. No, no va a estar grandote, incluso puede que ni siquiera haya salido una ramita. ¿Por qué? Porque esa es la más viva enseñanza y el vivo ejemplo de que todo es a su tiempo. Nunca usted espere predicarle a una persona chismosa sobre el chisme y que al otro día deje de ser chismosa. Porque no va a ocurrir. Nunca crea usted de que por predicarle a una persona borracha, una persona que viva en adulterio, una persona, bueno, sea el pecado que cada uno de nosotros tengamos, de predicarle sobre eso y creer de que al otro día ya va a dejar ese pecado. Es mentira. ¿Por qué? Porque todo lleva su tiempo. Pero la palabra de Dios no lo dice. Insiste a tiempo e insiste a destiempo. A tiempo, cuando todavía no haya nada perdido, y a destiempo, cuando ya todo se haya perdido, ahí es donde nosotros más debemos de inculcar la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. No solamente en el corazón siendo yo, un ejemplo, siendo yo aquella persona que me está viendo a través de la pantalla. No es que tengo que predicarle la palabra de Dios a ellos, tengo que predicar la palabra de Dios a nosotros. Porque muchas personas por predicar la palabra de Dios a ellos o a otras personas se han olvidado de predicarse la palabra de Dios a ellos mismos. Hacer carne y hacer realidad lo que dice la palabra primero para nosotros. Y vaya el saludo de quien me acompaña en el video en el día de hoy, mi primo Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola, un saludo a todos ustedes que nos están viendo en este video. Así es, queridos hermanos, invitamos a las personas a que se vayan suscribiendo, se vayan uniendo al canal y le vayan dejando su me gusta. ¿Cuál es el me gusta, Anthony? El dedito ese, para que ustedes lo activen y de esa manera están apoyando el proyecto de evangelización. Vamos a escuchar el Evangelio, pero antes le pedimos a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para que sea Él el que ilumine nuestra mente, transforme nuestros corazones,
para la escucha del Evangelio. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría a mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién supo que la Virgen María, quién escribió o quién aprendió la encarnación? ¿Quién aprendió la visita? ¿Quién fue el que escribió el nacimiento? ¿Quién fue el que escribió cuando Jesús se perdió en el templo? San Lucas capítulo 1, versículo 1, Anthony. San Lucas capítulo 1, versículo 1. San Lucas viene a mostrarnos, San Lucas viene a decirnos de que él estudió, de que él se preparó, de que él no era cualquier persona. Escuchemos, San Lucas capítulo 1, versículo 1, Anthony. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. Algunas personas han hecho un esfuerzo. ¿Por qué? Por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. O sea, de que lo que va a escribir San Lucas ocurrió, y por eso lo escribe. Sigan. Tal como nos ha sido transmitido. Pero escuchen, San Lucas no lo va a hacer por como él se imagina, por como él lo cree, voy a escribirlo como a mí me parece. No, escuchen. Tal como nos ha sido transmitido. Tal como nos ha sido transmitido. Tal como lo han contado. Tal como nos lo han comunicado. Hay un cuento que es el cuento de los tres cerditos, ¿verdad? O de los tres cochinitos, ¿verdad? Y que, por decir un ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. Todas las personas y muchas personas se saben ese cuento o se saben esa historia. Pero esas personas no nacieron sabiéndose esa historia. Esas personas no nacieron o nunca aprendieron esa historia así porque se la aprendieron. Hubo otra persona que se las explicó. O hubo otras personas el cual les contó esa historia. ¿Por qué? Porque hubo otra persona que a esa se lo contó. Y así, lo mismo pasó con San Lucas. Lo mismo pasa con él. De que él escribe esto porque se lo han dicho otras personas. En las primeras comunidades cristianas vemos de que a la Virgen María se contaba la historia de la Virgen María. O se contaba la historia de cuando el ángel la visitó. Se contaba la historia de cuando Isabel, cuando la Virgen María fue a visitar a Isabel. No eran unos locos los que la estaban diciendo, como hay muchas personas y hay muchos hermanos que no son de la misma, de la Iglesia Católica, que andan diciendo que nosotros somos unos locos, andan diciendo de que nosotros creemos cosas que no son. Vaya a decirle loco a San Lucas, vaya a decirle loco a todas esas personas que fueron las que le contaron y le dijeron esas cosas a Lucas, no a nosotros. Nosotros decimos y hablamos y predicamos de acuerdo a lo que está allí en la palabra de Dios. Y si un día llegamos a decir algo que no esté fundamentado en bases bíblicas, díganos mentirosos, díganos como ustedes se les antoje, ¿sí? Pero cuando hablamos según la palabra de Dios, lo hacemos fundamentada en citas bíblicas. Lo mismo hizo San Lucas. Lo hizo porque otras personas se lo contaron. Entonces vemos que desde el principio de la iglesia a la Virgen María se le tenía un respeto y se le tenía un puesto. Porque si estas personas fuesen hermanos separados, estas personas fuesen evangélicos, si esas personas fuesen protestantes, nunca le hubiesen dicho a San Lucas todo eso lo que le dijo al ángel. Lucas hubiese escrito más bien, la Virgen María fue una mujer cualquiera, la Virgen María fue esto, la Virgen María fue aquello. Todas esas mentiras que dicen los hermanos separados. Pero como San Lucas era un cristiano, San Lucas creía en Dios y San Lucas además de eso se dejaba guiar por esas personas, por los primeros cristianos,
Entonces San Lucas quiere hacer un relato ordenado de todos los acontecimientos que han pasado. Y que no fue que él se lo inventó, fue que lo recibió de otras personas. Sigan. Tal como no ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos. No eran cualquier loco. ¿Quién era? Que fueron los primeros testigos. Fueron los primeros testigos. No fueron cualquiera, fueron los primeros testigos. Porque San Lucas no vivió en la misma época que Jesús. Lucas no vivió en la misma época de Jesús. Y entonces si Lucas no vivió en la misma época de Jesús, no podía él mismo o él solo escribir qué era lo que había pasado. Fue porque otras personas se lo contaron. Sigan. Y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado ¿Qué fue lo que hizo San Lucas? Después de haber investigado. San Lucas investiga. San Lucas estudia. ¿Por qué San Lucas estudia y por qué San Lucas investiga? Escuchen. Cuidadosamente. ¿Por qué el que investiga él tan cuidadosamente? Porque sabe de que lo que va a escribir no va a ser cualquier tontería. No va a ser cualquier cosita. Va a hablar sobre la Madre de Dios. Va a hablar sobre la Virgen María. Va a hablar sobre la Madre de Cristo, Madre nuestra, pero también Madre de toda la Iglesia. Después de haber investigado Cuidadosamente. Todo desde el principio. ¿qué fue lo que él investigó? Un poquito, una parte. Todo desde el principio. Investigó todo desde el principio. Lucas tuvo la valentía y Lucas tuvo la iniciativa de escribir su libro, de escribir los textos. Pero no solamente se enfocó en la parte en la que hablaba de Jesús, sino que también le dio el resalte a la Virgen María. Sigan. También a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Y esos ilustres Teófilos, como lo muestra, o como le escribe San Lucas, somos los que nos debemos de deleitar de la palabra de Dios. Somos los que nos debemos de llenar de ese amor que allí se encuentra. Sigan. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. De ese modo podrás verificar ¿la qué, Anthony? La solidez de las enseñanzas que has recibido. La solidez de la enseñanza que has recibido. Algo sólido, algo verdadero, algo que se mantiene y se ha mantenido por más de 2000 años. Esas palabras y esa palabra de San Lucas, pero también el acontecimiento de la Virgen María. Pero ¿sabe quién es el que aquel que pertenece y aquel que sigue guardando esos mandatos? La Iglesia Católica. Y todos esos católicos que obedecen a la voz del Señor. Ahí mismo en el versículo 15, ¿qué nos dice, Anthony? Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Escuchamos en el Evangelio y dice que Lucas, cuando él dice que Lucas saltó alegría en el vientre de Santa Isabel en el Evangelio, Anthony. No, léalo completo. Ajá, Juan. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. El niño da saltos en su vientre. Vuelva Lucas capítulo 1, versículo 15. El niño dio saltos en su vientre. Pero ¿quién era ese tal Juan? Como lo muestra en la Biblia, Juan el Bautista. ¿Qué tenía? ¿Por qué él era tan especial? Escuchen, San Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. ¿Qué era Juan? Escuchen. Un gran servidor del Señor. Un gran servidor del Señor. No era cualquier persona, era un servidor del Señor. Siga. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué saltó en el vientre de Isabel? Y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Porque estaba ya en el seno de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Vuelva al Evangelio. Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabe quién es el que grita y saben quién es el que repite esas palabras? Una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Bendita tú eres entre las mujeres.
siendo una persona mayor, siendo una persona a la cual más bien María le debía tener respeto a Isabel, Isabel se siente pequeñita ante esa gran mujer. ¿Quién? María, Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Pero no solamente le dice eso, sino le dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo sabemos que María fue una buena mujer? ¿Cómo lo sabemos? Porque en la misma escritura nos dice, ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Y si el niño Jesús fue un buen fruto, también ese árbol, también esa mamá debió haber sido y es un buen árbol. Así como ningún árbol malo puede dar un fruto bueno. La Biblia nos lo habla y nosotros debemos ¿de qué? De creerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Anthony. Por eso les digo, caminen según el Espíritu. ¿Qué nos pide la Biblia? Caminen según el Espíritu. Caminar según el Espíritu. Dejarnos guiar según el Espíritu. Hoy me estoy dejando guiar y hoy nos estamos dejando guiar de muchas cosas. Problemas, nos estamos dejando guiar de eso. Del dinero nos estamos dejando arrastrar de eso. Pero hoy la Biblia nos dice, caminen según el Espíritu. Caminen según el Espíritu. Ese Espíritu que nos va a alumbrar el camino. Cuando veamos ese camino oscuro, cuando veamos ese camino de que ya no sé para dónde agarrar, escuchen. Caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Y así no realizarán los deseos de la carne. Recuerden, aquel que nos va a estar constantemente repitiendo las cosas. Y si hay una persona que nos repite las cosas, pues no se nos van a olvidar. Porque muchas veces no somos capaces de realizar esos deseos de la carne, porque tenemos al Espíritu Santo. Sigan. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Escuchen. ¿Por qué no soy capaz de ir a misa? ¿Por qué no soy capaz de leer la Biblia? ¿Por qué no soy capaz de obedecer la palabra de Dios? Escuchen. Pues los deseos de la carne... Los deseos de la carne. Son dos cosas. Deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Se oponen al Espíritu. Ir a misa me da pereza. Leer la Biblia me da sueño. Ir a la iglesia, no. Otro día, la próxima semana, el próximo mes. Los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. Sigan. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Pero cuando alguien me dice, vamos a tomar, vamos a emborracharnos, vamos a hacer esta maldad, vamos a robar, vamos a hacer algún daño, y nosotros decimos, no, ¿sabe por qué es eso? Escuchen. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los deseos del Espíritu siempre se van a oponer a los de la carne. Cuando quiero a lo mejor hacerle una maldad a alguien, cuando quiero hacerle algún daño a alguien, y tengo algo como que no me lo permite, como que me dice que eso no es correcto y eso no está bien, nunca crea que, a lo mejor sí, pero nunca creamos de que es intuición. ¿Sabe qué es? Es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Un espíritu de amor, un espíritu de mansedumbre. Sigan. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, y antes decía, ¿los dos qué? Los dos se contraponen. Los dos se contraponen. Y es más, la Biblia nos dice, ¿eres frío o eres caliente? Una de las dos, porque tibio te vomito. También nos dice la Biblia, nadie puede comer en la mesa del Señor y al mismo tiempo estar comiendo en la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu y los del Espíritu se oponen a los de la carne. Repita y siga. Si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es lo que proviene de la carne para no hacerlo? Hagámonos un propósito 2025 que ya casi está cerca de llegar. ¿De dejar qué cosa? Escuchen. Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, siga. borracheras, orgías Siga. y cosas, ¿Hay más? Siga. y cosas semejantes. Escuchen lo que viene. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. San Mateo capítulo 2, versículo 11. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Pero qué lástima que esas palabras muchas veces lleguen y de una vez que se nos olvidan, ¿verdad? Ahora, el niño Jesús nace. Escuchen, San Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar a la casa,
vieron al niño con María. Al entrar a la casa, los Reyes Magos vieron al niño con María. Herodes mandó a llamar a esos tres reyes para que fueran a adorar al niño y le dijeran a Herodes que dónde estaba para adorarlo. Mentira, Herodes lo que quería era deshacerse y matar a ese niño. Y entonces los Reyes Magos fueron allí al pesebre donde estaba el niño. Y dice que al entrar a ese pesebre, ¿qué pasó? Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Ven al niño con la Virgen María, su mamá, su madre. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos a ver si tienen esa actitud de un católico o si tienen la actitud de un hermano separado. Porque donde fuese un hermano separado, corre a patadas a la Virgen María. Corre a insultos a la Virgen María. Vamos a ver qué hicieron los reyes. Se arrodillaron y le adoraron. Se arrodillaron y le adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A quién era el que iban a adorar? No iban a adorar a la Virgen María. Iban a adorar al niño, pero nunca en ningún momento le dijeron, quítese. Yo no tengo nada que ver con usted. No, dejaron a la Virgen María donde estaba porque era madre del niño. Fueron a adorar al niño, y eso es verdad, pero nunca quitaron a la Virgen María. Y hoy queremos exponer esta verdad porque es una de las verdades de la iglesia. Nosotros los católicos no creemos en ningún momento de que la Virgen María sea una diosa, de que la Virgen María sea más que Dios. ¿Es la mamá de Dios? Claro que sí. La mamá del niño Jesús. Pero nunca va a ser más importante que Él. Tenemos claro quién es, porque la respetamos y la veneramos. Y todos los católicos debemos de tenerle el mismo aprecio a la Virgen María. Pero esa es la mayor mentira que dicen los hermanos separados. De que nosotros la adoramos, de que nosotros la tenemos como un ídolo. Sabemos quién fue, sabemos quién es. San Lucas lo dice, San Lucas lo relata. San Lucas dice las palabras que da el ángel a María. Y entonces nosotros entendemos una cosa, de que para seguir al Señor, de que para servir a Jesucristo, no hace falta quitar a su mamá. Este ha sido el Evangelio del día con todos ustedes, queridos hermanos, y pedimos a Dios que esta semilla que ha sido sembrada en el día de hoy dé fruto, y fruto en abundancia a su debido tiempo. Muy bien, Anthony, nos despedimos, invitando a todas las personas a que se suscriban a su canal de evangelización. Juventud Toro Le Predicadores. den un like al video y activen la... Tin, campanita. ¿Para qué? Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Así es, si Dios nos lo permite, mañana a las 9 de la noche, hora de Venezuela, estaremos juntos compartiendo la reflexión. Muy bien, queridos hermanos, espero que Dios y María Santísima nos regale una feliz noche a cada uno de nosotros. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.